Soy muy pesimista, soy muy pesimista. Creo que hemos llegado a un punto en el que va a ser muy difícil retornar a tener un equilibrio, una posibilidad de diálogo. Mm, yo hace un tiempo estuve en Colombia y conocí a una persona de la etnia Guayún. La etnia Guayún son los indios de la península de La Guajira, al norte de Venezuela, Colombia. Son los indios que en Cien años de soledad de García Márquez traen la enfermedad del sueño a Macondo, es esa etnia. Y ellos tienen un personaje con un peso social muy importante en su comunidad que se llama el palabrero. El palabrero es una persona con gran capacidad de palabra y de convencimiento que cuando hay dos individuos o dos grupos que tienen un conflicto que llega a un punto de no solución, pues buscan al palabrero y el palabrero viene, oye a uno y oye a otros y trata de convencerlos de que siempre a través del diálogo es posible el entendimiento. Ojalá el mundo pudiera funcionar con los palabreros guayún, pero creo que hemos llegado a un momento en que no nos escuchamos unos a otros, en que el fundamentalismo se ha impuesto como manera de expresar los sentimientos de una parte y de la otra. Lo que ocurrió hace unos días en Barcelona y lo que ha venido ocurriendo en Europa con estos atentados fundamentalistas, pero lo que ha ocurrido en el Medio Oriente por parte de ejércitos de distintos países que han tenido actitudes muy agresivas, esto que ha ocurrido en los Estados Unidos con los supremacistas blancos, con marchas, con manifestaciones, que uno decía, bueno, esto es de las películas de los años 60 que habíamos visto cuando las luchas civiles de los negros. Me quitan mucha esperanza de que sea posible una solución, porque es que van apareciendo personajes visibles o invisibles, puede llamarse Trump o puede llamarse Ali Kadar, no sé qué cosa, que generan el odio, que cultivan el odio, que promueven el odio. Y eso ocurre a nivel global, pero también ocurre a niveles nacionales. Las historias que ha vivido el propio Brasil en los últimos 2 años en el mundo político brasileño están cargadas de odio y oportunismo. Y a veces, en el caso de Cuba, las soluciones hacia el futuro, por una y otra parte, están pasadas por el odio, por el resentimiento, por la incapacidad. Yo no pido que se olvide, yo pido que se converse, que haya diálogo, que haya entendimiento, porque creo que es la única manera. Y, y- y pienso que no, que ya no es posible, y eso me hace lamentar mucho el mundo en que estamos viviendo y mirar con mucho pesimismo el mundo que vamos a vivir.